Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al empezar este rato de oración, nos fijamos en unas palabras que el Papa León está diciendo estos días, o está predicando estos días con ocasión de las catequesis de los miércoles sobre las virtudes. Y el otro día decía: hoy también meditamos sobre las curaciones de Jesús como señal de esperanza. Ya decía en ese momento que las audiencias de los miércoles, breves pero muy concretas y que nos ayudan a meditar, pues eso, las curaciones de Jesús, las distintas parábolas. Os animo a que, además en la página web ya mejorada y actualizada y más, un poco más moderna o ágil, pues se puede encontrar muy bien. Papa León XIV, audiencia año 2025, y ya tienes ahí todas. Pues dice: hoy también meditamos las curaciones de Jesús como señal de esperanza. En él hay una fuerza que nosotros también podemos experimentar cuando entramos en relación con su persona. Ese Jesús, digo yo, que tenemos aquí en el sagrario. Con su persona, cuando entramos en relación con su persona. Y el retiro es un buen momento para pararnos a hablar con el Señor con calma, sin ninguna prisa, sin ninguna preocupación. Desconectamos de las cosas que nos pueden apartar del Señor. Y decía el Papa: una enfermedad muy difundida en nuestro tiempo es el cansancio de vivir. La realidad nos parece demasiado compleja, pesada, difícil de afrontar. ¿Cuántas veces o uno mismo o personas en su entorno pues están con esa dificultad, con esa enfermedad? Compleja, pesada, difícil de afrontar, cansados de vivir. Y entonces, decía el Papa, nos apagamos, nos adormecemos con la ilusión que al despertarnos las cosas serán diferentes. Yo cuando venía para acá, desde el hospital, yo no iba conduciendo, evidentemente, iba conduciendo Juan, que me trajo, y en un momento me fijé, pues, en la A6, que estábamos, pues, allá bastantes coches en todos los carriles. Me fijé que aquí, vamos a la derecha, estaban encendiendo un porro. Tampoco es que yo encienda muchos porros, de hecho nunca he encendido un porro. Pero bueno, claramente lo que vi estaba haciendo eso, porque estaban encendiendo un porro. Pues sí, pensamos que después del porro, entre comillas, las cosas serán diferentes, y no es así. Y tampoco después de una borrachera, perdóname, Decía el Papa, pero la realidad va afrontada, y junto con Jesús podemos hacerlo bien. Acércate al Señor, míralo a los ojos, te des cuenta de que Él te está mirando también y está leyendo en tu interior. No hace falta palabras, decía San José María, sin ruido de palabras. Acércate a Jesús. Y pasa a comentar el Papa los milagros. Dice: me parece que estas situaciones puedan cotejarse con un pasaje del Evangelio de Marcos, donde se entrelazan dos historias.
Aquella de una niña de 12 años que yace en su lecho enferma a punto de morir, la hija de Jairo. Y aquella de una mujer que precisamente desde hace 12 años tiene pérdida de sangre y busca a Jesús para sanarse. Recordamos el Evangelio, ¿no? Uno de los jefes de la sinagoga, que se llama Jairo, al verlo se postra a sus pies y le suplica con insistencia: mi hija está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Mientras que estaban yendo, y la muchedumbre que empujaba al Señor, que le estaba como, pues eso, apretujándole, pues una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que también ha sufrido mucho a manos de muchos médicos y se había gastado todos sus bienes sin aprovechar de nada, sino que iba de mal en peor, cuando llegó a hablar de Jesús, vino por detrás y le tocó el manto. Decía: con que toque su ropa me curaré. Y efectivamente, de repente. Y el Papa León XIV dice: entre estas dos figuras femeninas, la niña y la mujer, está el padre de la muchacha. El padre de la muchacha. Él no se queda en casa lamentándose por la enfermedad de la hija, sino sale y pide ayuda. Es el jefe de la sinagoga, no pone pretensiones argumentando su condición social. Cuando hay que esperar, no pierde la paciencia y espera. Y cuando le viene a decir que su hija ha muerto, él sigue teniendo fe y continúa esperando. Vivir de fe. Vivir de fe. Tener esa seguridad, confianza, que nos permite recorrer el camino hacia el cielo con la paz y la alegría de los hijos de Dios, porque somos conscientes de que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pues Señor, abrimos nuestro corazón y te decimos que creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Yo sé que la fe no consiste en un sentimiento de confianza en la buena marcha de las cosas, que el caso de Jairo, pues las cosas se van complicando, porque aquí viene la mujer a meterse por medio, retrasa el Señor, le da tal, y ya después me vienen que me dicen que mi hija ha muerto. Es más bien la seguridad de que vayan como vayan, Dios está a mi lado y se servirá de ellas en mi favor, en favor de quienes me rodean y de la Iglesia entera. A pesar de lo que sea, yo estoy con el Señor. Como decíamos ayer en la meditación, yo estoy con quien me quiere sin ningún mérito desde siempre, como si yo fuera el único. Y con un amor incondicional, sin condiciones. Todos recordamos, por lo menos yo, que estuvimos allí contemplando la figura de ese Papa ya fallecido, en medio de la tormenta de la noche, del viento huracanado, y que el Papa no se movía y nosotros tampoco nos movíamos. En la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Y el Papa Benedicto XVI, en aquella ocasión, dirigía a los jóvenes estas palabras: queridos amigos, Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. En el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios. Y la fe nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como personas que se saben amadas por Dios. Pues que abramos nuestro corazón al Señor con esa fe. Que como digo yo a los niños de primera comunión, la fe no es creer en Dios, la fe es creer a Dios. Ya sé que está un juego de palabras, pero bueno, pero eso es creer a Dios. El otro día leí una anécdota en la página web de la obra, esta que hablábamos anoche de la tertulia. Dice, crecí es una mujer filipina,
Crecí en Filipinas, en una familia católica, y fui bautizada por el rito romano, como la mayoría de los filipinos, pero luego no fui educada en el catolicismo. Y desde muy joven me distancié de la fe hasta que me declaré atea a los 19 años. Unos años después vivía ya con un buen hombre y era madre de un niño pequeño. Mi marido y yo éramos los típicos no creyentes de hoy. Llevábamos una vida decente y teníamos altos principios, pero Dios y la religión carecían de importancia en nuestro mundo. No veíamos la necesidad de creer. La vida era bella sin Dios, ¿para qué complicarse? Y entonces un día, sin muchos preámbulos, entré en un profundo estado de confusión interior. Apenas había pensado en Dios y de repente, como si alguien hubiera accionado un interruptor, no podía dejar de pensar en Él. ¿Existe Dios? ¿Qué religión es la correcta? ¿Si es real, qué debo hacer? ¿Y qué me está pasando? Y me puse a rezar. Y entonces Dios empezó a hacerme regalos muy variados. Los dos más valiosos fue un deseo inexplicable de confesarme, cosa que nunca había hecho antes. Bautizado y ya está. Y un hambre real y corporal de la Eucaristía, que por el momento no podía recibir. Sabía que tenía que volver a la Iglesia Católica, pero ¿cómo? Pedí ayuda a unos amigos, pero los caminos que me propusieron no me decían nada. Me agarraba con esperanza a una pequeña y extraña oración que había aprendido a rezar cada día y que me reconfortaba mucho, el Santo Rosario. No puedo decir el Santo Rosario, pero sí. El rezo del Rosario no solo fortalece la fe, dice ella, sino que también proporciona beneficios mentales significativos. Eso lo dice, salía también en internet estas semanas pasadas, un estudio internacional publicado en este mes de febrero pasado por una revista norteamericana que es Diario o Journal de Salud y Religión. Y de una investigación titulada ¿Sigue siendo relevante el rosario? Y explica esa revista, después de unas grandes entrevistas, practicadas especialmente en Italia, Polonia y España, que un impacto en la salud mental y el bienestar. El rosario, hoy día. Total, que esta chica pues empezó a rezar el rosario y eso le acercó cada vez más a Dios, se confesó, comulgó y empezó a vivir una vida cristiana totalmente cercana a Dios. Vamos a pensar nosotros, ¿no?, que ese rosario que en el fondo lo que va haciendo es centrándonos la vida en Jesús, porque los misterios son misterios de la vida de Jesús, también de María, que su origen, si tú vas a cualquier iglesia de los dominicos, está dedicada a la Virgen del Rosario. La patrona de Cádiz es la Virgen del Rosario y está en la iglesia de los dominicos. La patrona de Coruña, digo, para hablar de los dos sitios conocidos y extremos, también está la Virgen del Rosario y es la patrona de la ciudad y también es una iglesia de los dominicos. Y en todos los sitios donde vaya el mundo, porque Santo Domingo en el siglo XIII empezó a difundir el Santo Rosario. Ya venía de antes el Rosario, pero empezó a difundirlo. Y esos investigadores dicen que el Rosario ha recibido mucha menos atención en los círculos académicos, en comparación con otros métodos de meditación. No obstante, presenta efectos similares en términos del estrés y del fortalecimiento interior. El aumento de la empatía, la disminución de las luchas religiosas, la reducción de la depresión. Es gracioso, Pero meditación, que sirva también para meditar. Por eso San José María recomendaba que rezáramos al menos una parte del rosario al día, pero que también contempláramos y meditáramos brevemente los otros misterios del rosario, que ahora, después de San Juan Pablo II, son 20. Pues podemos, un instante cada misterio. Un instante. Pero nos ayuda a meditar y a hacer oración mental.
Señor, somos conscientes de que la falta de fe es sordera para la voz de Dios. Como decía el cardenal santo John Henry Newman, los juicios de Dios sobre el mundo o sobre las personas no se oyen en voz alta. Una frase muy graciosa, ¿verdad? No se oyen en voz alta, es decir, no se oye en los medios de comunicación, no voy a concretar, no se oye en lo que te dice un compañero de trabajo, no se oye, no. Son los juicios sobre el mundo, este mundo tan convulso en el que estamos sumergidos ahora, o sobre personas, no se oyen en voz alta, se oyen en el interior de tu corazón, hablando con Dios. Por eso decía San José María, se termina perdiendo la fe si no nos quedamos pasmados ante los misterios de Dios. Señor, que veamos el mundo a la luz de tu virtud sobrenatural, teológica, que es la fe, que implica no ver solamente como lo cotidiano, lo repetitivo, lo normal, sino como lo que es siempre nuevamente extraordinario. Cada cosa que hacemos. El año pasado, por estas fechas, entonces me llevé a mi hermano, como haré el próximo lunes, si Dios quiere, me lo llevaré al sur. Entonces, a él no le gusta nada la playa, no quiere bañarse en el mar. La piscina sí, pero... Bueno, ha cogido miedo cuando pequeño, lo que sea, pero no quiere el mar. Entonces mi padre le llevaba a pescar, y mi padre le llevaba... pero no. Total, que yo aprovecho a las 8 de la mañana, cojo la bicicleta, me voy hasta la playa en bicicleta y me pongo pues a hacer oración, a rezar el rosario y después antes de que venga la gente, porque es temprano, me baño, cojo la bicicleta y vuelvo. Pues ya me ha pasado 2 veces el año pasado. Estaba yo tranquilo con mis cascos auriculares, rezando el rosario por la playa, oyéndolo en el móvil, y veía que de frente me venía una señora, ya no una niña, que iba bien vestida en la playa, no iba en bañador, pero iba en verano, y llevaba el rosario en la mano, iba rezando el rosario. Esto además se veía perfectamente que era un rosario con las cuentas estas de madera, ¿no? Que pueden comprarse tela santa, o pues con las cuentas de bañador son rosario. Dije, muy bien, señora. No le dije nada, evidentemente la pobre señora, para que no se sorprendiera que un tío en bañador, también bien vestido, con una camiseta y tal, sobre todo por el sol, pero bueno, con unos cascos iba rezando el rosario. Pero otro día me pasó lo mismo, como ya había identificado que iba sin gafas, para no nada, pues la identifiqué y también iba con su rosario. Y dije, oye, vamos, 2 al menos rezando el rosario en la playa a estas horas de las 9:30 de la mañana, ¿no? Pues sí, el rosario, ¿verdad? La fe. Benedicto XVI constataba ya hace unos años cómo la ciencia ha empezado a tomar conciencia de sus límites. Muchos científicos dicen hoy que de alguna parte tiene que venir todo. Que debemos volver a plantearnos esa pregunta, de alguna parte. Con ello vuelve a crecer también una nueva comprensión de lo religioso, no como un fenómeno de naturaleza mitológica, arcaica, sino a partir de la conexión interior del logos, es decir, de la verdad. Pues esto que repetía el Papa Benedicto XVI, somos conscientes de que se está produciendo en todo el mundo. Gente joven que recibe el bautismo. Ayer, como estuve mucho tiempo antes de la intervención, pues empecé a leer noticias que me interesaban y una de ellas hablaba de las conversiones y de los bautizos que ha habido en esta Pascua pasada. Claro, 10.000 personas que hayan perdido el bautismo, ya adultos, entre adolescentes y gente menor de 35 años, que haya pedido el bautismo en Francia. 400 en una diócesis, la mayor diócesis, de Londres. Otros tantos en Australia, en Sydney, 300. En Estados Unidos cada vez va creciendo más el número de gente que pide el bautismo con edad adulta.
Va disminuyendo el número de bautismos entre los niños, sí, pero va creciendo y cada vez de un modo exponencial, no simplemente pues una sucesión, una serie diaria, sino exponencial, va creciendo el bautismo entre los adultos. Pues sí, Señor, tú vas encontrando caminos que no sabes cómo, pero caminos que va abriendo la fe en las almas de esas personas y que ellas mismas se acercan y piden el bautismo en la iglesia. Caminos diversos, internet, el ejemplo de una persona, la alegría de otra, bueno, pues, pero vas como encontrando que la gente va buscando a Dios y manifiestan su fe, quieren ser bautizados. Y no solamente en Francia musulmanes, que también, bueno, y en España. El otro día quería saludar en un bautizo de un niño pequeño a una familia que se habían casado por la iglesia recientemente y ella de origen musulmán, bueno, no es española, y él es español. Entonces sabía que porque el padre del niño me había dado una foto de la boda de estos dos, ¿no? Entonces me dijo, bueno, ya los conocerán en el bautizo de no sé, ¿cómo se llama el niño? Juanito, sí, Juanito, como su padre. Pero después pregunté, pero no han podido venir porque el niño recién nacido está un poco enfermo y tal. Bueno, total. Que no pude conocerlo, pero sabía quiénes eran. Y esto pasa en España también, es decir, que no sea solamente... yo llegué allí a la parroquia de San Fernando en Semana Santa y dije, oye, aquí en la diócesis de Cádiz hay bautizo también de adultos, y me dijeron, pues sí, hay unos 15 o 12 que serán bautizados por el obispo en la vigilia pascual. Y dije, ¿de la parroquia? No. Dije, pues sí, 2 de la parroquia. Dije, vale, perdón. Dije, por eso nosotros, de verdad, a abrir nuestro corazón a ese Dios nuestro, que nos, por la gracia, es decir, en la oración y en los sacramentos, nos aumenta la fe para creer y para abandonarnos en sus manos, para no dejarnos llevar ni por el desánimo, ni por el pesimismo, ni por el abandono de todo, ni por, al contrario, ni que regateemos. Como dice el Señor, yo creo en ti, pero ahora voy a poner estos medios que me interesan a mí para conseguir las cosas que realmente son las que tengo delante y son las que tengo que solucionar. La fe nos lleva al abandono. Como escribía San José María en Forja, si vuelves a abandonarte en las manos de Dios, recibirás del Espíritu Santo luces en el entendimiento y vigor en la voluntad. Luces. Qué importante es la oración. En el que ya te decía antes, miramos al Señor cara a cara. Y sabemos que Él, igual que yo estoy hablando con vosotros y voy diciéndole cosas al Señor, también cuando miro al salario y digo, interiormente digo para mi Señor, yo sé que tú estás viendo lo que estoy pensando, además de lo que estoy hablando. Y te pido, pues que me ayudes en esto, que a mí se me ha venido a la cabeza, porque intento también hacer oración, intento hablar contigo, eso que se me ha venido a la cabeza en este momento mientras que leía este punto de Forja. Y entonces tú, que lees mi pensamiento, pues me contestas, claro, me contestas, Señor. Siempre nos contesta, siempre. Si estamos callados, Él nos contesta. Nosotros, como nuestro Padre, podemos repetir muchas veces al día, Señor, me abandono en ti, confío en ti, descanso en ti. Y añadía, está publicado en Crónica, diciembre del 71. Pero abandonarse no es dejar de luchar. No tenemos derecho a abandonarnos en Dios si no nos esforzamos por seguir las luces buenas que el Señor pone en nuestra alma y a nuestro alrededor. Eso no sería abandono, sino pereza. No sería abandono, sino pereza. Sería dejarse llevar
por nuestra comodidad. Hay que luchar, hay que seguir luchando. Hay que hacer caso a lo que el Señor nos va diciendo que hagamos. Hay que recoger y acoger todas las circunstancias que se van presentando en el día a día. Claro, que se presentarán hoy en el retiro, que se presentarán mañana en el pádel, donde sea, que se presentarán pasado o el martes, miércoles o viernes en el trabajo, lo que sea. Pues. No dejarnos llevar por encima del Señor, me abandono en tus manos y ya no hago nada. Que tú, que sabes lo que es importante, lo hagas. Y yo me quedo ya tranquilamente, pues haciendo las cosas normales, pero sin complicarme más la vida. Señor, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir poniendo los medios que tú nos pones. Es significativa la vida de nuestra Madre Santa María, en ese sentido. Desde el momento en el que ella responde a Jesús, a Dios, hágase en mí según tu palabra, desde ese momento, como dice el Papa, empieza una peregrinación en la fe, dice San Juan Pablo II, lo decía en México, una peregrinación en la fe. Sí, porque la Virgen va viviendo muy distintas circunstancias, muy distintos momentos de la vida de Jesús, con fe y abandono en Dios, pero poniendo los medios también. Oye, que tienen que ir hasta Nazaret, desde Nazaret a Belén, para el descenso. Y bueno, pues si nace el niño, donde nazca. Y si ahora hay que ir a Egipto, pues nos vamos a Egipto. Y si ahora nos dice que volvamos, pues nos volvemos. Y si hay que pasar unos años ahí esperando a ver cuándo. Y si encima le veo en las bodas de Caná que no tienen vino y que hay que decirle, oye señora, un milagro, hombre. No, le diría, Señor, diría, Jesús, o hijo mío, haz un milagro. Pues ella está viviendo de fe, de abandono en Dios, pero también poniendo los medios. Y no digamos ya cuando seguimos hasta el momento de la cruz y después de la esperanza en la resurrección. Por eso terminamos la oración aprendiendo de María siempre, imitando a San José María en eso, que nos decía, si queréis imitarme en el amor a la Virgen. Pues le pedimos a la Santísima Virgen que también sigamos imitando a San José María en esto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.